Aquí comenzamos nuestro primer punto. Ok. Ocupamos coordenadas. Sale, se las va a dictar el ingeniero Martín. Mientras obtenemos las coordenadas, vamos a ver qué es lo que tenemos. Lo que vamos a tener pues son muchas estructuras volcánicas, ok, denominadas como geomorfológicamente como montañas, ¿sale? Donde nosotros estamos es parte de lo que viene siendo el cráter, ¿vale? Muchas veces les hablé de lo que venía siendo el estribo, si ustedes se acuerdan. ¿Qué sucedía en el estribo, muchachos? ¿O qué sucedió en el estribo? Apenas lo vimos en geomorfología. Habías comentado que hubo una erupción, ¿no? Ok, una erupción. ¿No es cuando la explosión sale muy fuerte y se va para un lado? Eso, ok. Entonces, si nosotros nos volteamos hacia allá abajo, lo que vamos a ver son pequeños montículos, ¿ok? Esos montículos los conocemos ¿cómo qué? Hummocks. Esos son los hummocks, ¿ok? Entonces, hasta hace tiempo se pensaba que salían disparados, que el cráter estuvo obstruido y que salió disparado, ¿no? Entonces, como una forma de lluvias, los fue acomodando. Pero también hay quienes manifestaban que prácticamente esto fue un deslave y se fue en esa dirección. Ok, ahora yo les pregunto, ¿es deslave o fue parte de la erupción? Si ustedes observan antes de hablar, si ustedes observan la morfología. Ok, esto es una falla, eso que les estuve explicando el profe Eddie, pero las estructuras que tenemos allá, ¿son productos de la erupción o son productos de un flujo de detritos? Porque acuérdense que teníamos los dos eventos. En la literatura se presentan esos dos eventos, pero aquí ¿cómo los observamos? ¿Se deslavaron, hubo un flujo de detritos o bien fueron emitidos por una erupción? No, ¿Por qué? Son deslaves, ¿no? Porque tienen la forma lunar. La forma lunar. Ajá. Ok, ¿qué más puede ser? Tenemos un frente, si ustedes se dan cuenta, miren. Ahí está. Los otros ya se van acomodando. Ok. Si los alcanzan a apreciar. Y si vamos para... Ok. Si nosotros observamos más al fondo, a ver. Se alcanzan a apreciar otros hummocks hasta allá al frente, miren. Antes de llegar al lago donde se ve la iglesita, más adelante, miren. Ok. Y donde están estos pinitos también. ¿Sale? Entonces... Lo que tenemos aquí es un colapso, jóvenes, ¿sale? ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué les mencionó Adi? De la falla, ¿no? Entonces se colapsa y se desplaza hacia lo que viene siendo el lago, ¿ok? Si alcanzamos a observar todo eso que están allá, es una zona... Esto lo íbamos a abordar aquí, nos quedamos hasta esta parte. Las categorías morfológicas, ¿ok? Recuerden que dentro de la morfología tenemos morfometría, morfografía, ok, y morfogénesis. Morfogénesis, origen. ¿Qué tipo de origen es? Volcánico, ok. Morfometría, distancia y volumen, ok. Más bien altura y volumen. Entonces, la morfometría, perdón. Entonces hablamos de medidas, ok. Son aparatos muy grandes, contamos con estratovolcanes y contamos con aparatos. Las islas, ¿qué serían? ¿Serían hummocks o serían volcanes? Son volcanes, ¿ok? Sí. Son zonas volcanes, son volcanes, ¿ok? Estamos en una zona que pertenece al sistema de fallas Morelia-Cambayes. Es un sistema de fallas muy extenso, ¿no? Que inicia desde esta zona y termina hasta el Estado de México, ¿sí? Y son varias formaciones y fallas que están todas alineadas con preferencia a este-oeste, ¿sí? Entonces, todas van en esta dirección que tenemos nosotros aquí con el estribo también. Entonces, si se fijan, todos los volcancitos que estamos viendo van más o menos respetando esa alineación, ¿no? El que está aquí enfrente, que nos explicaba René también, si se fijan, los volcanes siguen hacia allá, todos, ¿no? Todas las cumbres que estamos viendo van hacia esa zona. Este lago, esa es una situación muy curiosa, ¿no? Que pasó aquí, que este lago estaba hace varios miles de años unido con Cuitzeo y unido con Chapala. Todo eso era una cuenca de lagos enorme.
Todo esto era un lago prácticamente completo. ¿Qué es lo que pasó? El vulcanismo fue dividiéndolos. Entonces, si se dan cuenta, a la hora de que nacen estos volcanes, son los límites alrededor. Entonces, aquí se forma una pequeña cuenca endorreica. Entonces, esta cuenca, todo lo que nos va a llover aquí alrededor, va a ir a caer hacia esa zona del lago, ¿no? Entonces, parte del problema ahorita en Pátzcuaro también es eso, que no solamente no ha habido tantas lluvias como anteriormente, sino que si nosotros vemos, si empezamos a perforar, nosotros por ejemplo aquí, ponemos una huerta en esta zona, en el estribo, vamos a perforar porque vamos a necesitar agua para la huerta, entonces el agua que iba a llegar al lago, ya no va a llegar, ¿no? Ya se va a quedar aquí porque nosotros la estamos extrayendo antes de que pueda correr hasta allá. Entonces, y es un lago aparte, si se fijan, pues muy superficial. Entonces, no se ve, no tiene una recarga profunda, ¿sí? Todo es muy somero. Entonces, cualquier afectación que nosotros vayamos haciendo en la zona de los laterales, se va a ver reflejada aquí. Entonces, muchos incluso al ir subiendo decían, ah, qué padre tener una casa aquí. Una casa implica tener agua, ¿no? Entonces, y entonces, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Pues tenemos que estarla sacando de alguna zona baja. Entonces vamos a estar utilizando nosotros esa agua y si se dan cuenta, por toda la marcha urbana va alrededor del lago, ¿no? Se alcanzan a ver todos los poblados que están creciendo alrededor del lago. Esos poblados son los que también están consumiendo agua. Entonces mucha de esa agua, y si ven aquí todos los sembradíos, esos sembradíos también van a necesitar agua. Entonces todo eso va a ser lo que nos va a ir afectando. Aquí hay una zona importante todavía de pinos, aquí justamente abajo. Pero si se dan cuenta, esos pinos son una minoría comparado con todo lo que tendría que haber alrededor, ¿sí? Entonces, sí, el lago entonces ahorita está a un 40% de su capacidad. O sea que tendría que estar a más del doble del tamaño que tiene actualmente, ¿sí? Entonces, ese es algo que tenemos bien importante. Todas las estructuras, regresando a la parte estructural aquí, aquella zona era una isla. Esa comunidad que se ve aquí de este lado en medio de los sembradíos era una isla. Antes se conocía como la isla de Jarácuaro. Jarácuaro significa en lengua purépecha el lugar que surge, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que le decían un lugar que surge? Surgió del lago. Porque de repente no estaba ese lugar y de repente salió, ¿no? Entonces, ¿por qué salió? Justamente por parte de estas fallas que vienen aquí, este alineamiento de fallas. En aquella zona hay un deslizamiento de masas de otro volcán que está hacia el sur de esa zona, ¿sí? Entonces, ese deslizamiento provocó una especie de húmedo. Entonces, eso está arriba de uno de los húmedos, ¿sí? Pero está con depósitos lacustres ya alrededor, o sea, es más viejo. Entonces, ya se ve como más plano. Y de hecho, si en algún momento visitan esa zona de Jarácuaro, está muy interesante ver los depósitos que hay alrededor. Con los de sexto ya fuimos el semestre pasado a ver justamente los depósitos de diatomeas. Estas en cualquier lago o en cualquier cuerpo de agua dulce lo vamos a encontrar, son muy abundantes. No las podemos a veces ni siquiera ver más que en el microscopio, pero es tanta su abundancia que allí había depósitos enormes, ¿sí? Que ya de diatomitas. Pues son varios depósitos, pero los encontramos al nivel del lago. Les pregunto a los que estaban de sexto. ¿Y la mera orilla en ese momento? Eran unos 40 metros más o menos, ¿sí? Entonces, ese depósito estaba antes en el lago, ¿no? Entonces, la falla fue lo que hizo el desnivel. Entonces, quiere decir que el lago en algún momento estuvo a ese nivel y conforme va avanzando la falla, lo que va pasando es que va haciéndose más pequeño, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que si la falla nosotros la vemos en esta dirección, el sistema de esfuerzos principal está tensionando así para que se pueda abrir, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que el sistema de esfuerzos principal aquí está una parte jalando hacia aquella zona y la otra jalando hacia acá. Entonces, eso provoca que se haga un colapso, ¿sí? Y eso forma la falla. Entonces, tengamos en cuenta eso, que si el sistema es este-oeste, las fallas, quiere decir que el sistema estructural principal norte-sur, ¿sí? Entonces, así va a estar, es un sistema en el que estamos nosotros generando una jalón, ¿no? Es una zona no de compresión, sino de extensión, ¿sí? Entonces, toda esta área es una zona enorme de extensión. Y esto va a provocar la aparición de los lagos, la formación de las fallas y además va a provocar el vulcanismo en toda la región, ¿no? Porque
El magma no deja de ser un fluido y los fluidos siempre buscan la forma más fácil para ascender. Entonces, si hay una estructura, pues por ahí van a aprovechar para ascender y muchas veces eso es lo que vamos a ver nosotros aquí en el campo volcánico Michoacán, Guanajuato, que todo el magma va a estar ascendiendo, ¿sí? Pero no va a generar cámaras magmáticas, eso es lo curioso. Las cámaras magmáticas van a ser pequeños flujos, ¿sí? Que nada más por un conducto va a salir el volcán, una vez que se le acaba la fuerza de ese conducto ya. Entonces por eso vemos volcancitos muy pequeños de repente, ¿no? Entonces hay como las islas. Si lo ven en tamaño, están pequeñitas, ¿no? Entonces, por eso también estos volcanes no son buenos para la geotermia, porque para la geotermia necesitamos una cámara magmática grande que nos conserve el calor mucho tiempo, ¿no? Estos, como no tienen una cámara magmática como tal, entonces no se desarrolla un ambiente en el cual podamos almacenar esa energía durante mucho tiempo, ¿no? Pues tomemos el caso del Paricutín. El Paricutín tiene 83 años, entonces, y ya se está enfriando. O sea, ya si cada año, conforme si ustedes están de repente yendo, van a ver que todavía en las faldas del volcán hay pequeñas fumarolas, pero no son de volcán, sino que son del agua geotérmica, ¿no? Son emanaciones nada más del agua, ¿sí? Que va saliendo. Entonces, pero cada vez son menos, justamente porque todo se está enfriando. Aún así, decir 85 años es muchísimo para que se enfríe, ¿no? Todavía, entonces va enfriándose poco a poco, pero pues es por su volumen también tan grande que tiene, ¿no? Entonces tengamos en cuenta toda esa parte. Entonces aquí el volcanismo es muy joven, como decía el maestro René, ¿no? Son volcanes que vienen de relativamente jóvenes y que pues todo esto va a venir desde donde empieza el punto triple, en el rift de Chapala, el rift de Tepic, Coatzacoalcos y el de Colima. Sí, que son 3 rifts que están así, aquí en esta dirección, así hasta el fondo, ¿no? Y todo eso va a llegar hasta el otro lado, atraviesa el país, prácticamente todo el cinturón volcánico transmexicano, ¿no? Entonces, estamos nosotros dentro del cinturón volcánico transmexicano, pero también estamos dentro del campo volcánico Michoacán, Guanajuato, ¿no? Que apenas alcanza a llegarnos a Tacámbaro, pero aquí estamos bien en la parte central de esta zona. Por eso tenemos tantos volcanes aquí alrededor, ¿sí? Y si se fijan, la gran mayoría son volcanes monogenéticos. En esa zona de allá es posible apreciar paleosismicidad. Ustedes ya lo vieron bien en el campo, cómo se registra el paleosismo. Y además, volviendo a lo que les comentaba, supongo, el profesor Adi, es que esa zona por allá, por el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando él lo visitó, de hecho a él le tocó llegar todavía en la lanchita. Entonces también tenemos sismicidad, paleosismicidad. ¿Cómo se da la paleosismicidad o por qué se registran por qué tenemos esos registros? ¿Okay? Recuerden que se da ese movimiento, hay una mezcla de todos los sedimentos que tenemos ahí y entonces se generan estructuras como que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Okay? Los fiames, convolutas, entonces son muchas estructuras que tenemos ahí, hay deformaciones pequeñas, etcétera. Ok, ¿Sí? Hay una pregunta que hacía su compañero Brian, que era muy buena. Además de aquí surgen otras preguntas. Recuerden que Adi les dijo que tenemos una falla, hay un deslizamiento, la parte de fallas normales, tensiones, etcétera. Ok, da lugar para que se forme un graben. De hecho, les pregunto, ¿estamos dentro de un graben o no lo estamos? No hay graben, ok, no hay graben. Tendremos que ver las dos. Ok, se tendrían que ver las paredes. Otra pregunta que nos dice su compañero, Brian. Si tenemos una zona de distensión, ¿en algún momento va a ser rift? Dependiendo de la actividad tectónica, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, algo muy común, tenemos el sistema de fallas Morelia-Cambay y nada más tenemos un graben. Entonces, lo ideal o la teoría nos menciona que a medida que se está dando el graben, vamos a tener entradas de aguas marinas, ¿no? Para que ya comience el proceso de rift y además del vulcanismo que van combinando. De hecho, esas son las diferencias. Pero aquí no funciona así, ¿ok? Recuerden que aquí tenemos una zona de solución por oblicuidad, por eso es que tenemos sistema de graben. Entonces no es como lo que está pasando o lo que pasó en Baja California, ¿no? Que se aperturó, ¿ok? O que se está aperturando, ¿no? Bueno, recuerden que Baja California tiene otro contexto más complejo, ¿ok? Entonces no estamos dentro o realmente en algún momento no va a funcionar como una zona de riesgo. Realmente tenemos grandes, ¿sale?
Desde el Cerro del Estribo los invitamos a Geociencias Tacámbaro. Fichas disponibles. Geociencias Tacámbaro.